Hola a todos, vamos a compartir algunas definiciones sobre la ética en salud. Este capítulo en particular va a hablar un poquitito sobre la historia de la ética en salud. Vamos a ir mirando un poco que a través del tiempo la primera referencia de cambio en cuanto a este aspecto se produce un poco luego de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 1947, con la derrota de Alemania y los juicios que se hicieron a los jerarcas nazis. Entonces, este código de Nuremberg surge como una respuesta a a todos los abusos que se realizaron en nombre de la investigación durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo no solamente con judíos, sino con minorías como gitanos, homosexuales o personas con algún tipo de discapacidad. En ese sentido, 23 médicos nazis fueron condenados por maltratar a 1.750 víctimas. Este código de Nuremberg entonces establece algunas prohibiciones de las cuestiones que tienen que ver con la investigación en salud, aún en nombre de la ciencia. Posteriormente, el informe Belmont es considerado como un documento base para lo que hoy conocemos como la bioética. En este informe se publica la revelación de un estudio o de varios estudios, especialmente el de Tuskegee, en donde se habla justamente. Entonces, en este estudio justamente se habla de una experiencia negativa en donde en nombre de la ciencia se utilizó un grupo de personas de color negro, de raza negra, perdón, eh, dejándoles evolucionar naturalmente las infecciones por sífilis, habiendo ya un tratamiento. Y si bien es cierto, de esa forma se pudo observar cómo la sífilis, cuáles son los estadios de la sífilis. Igualmente, este experimento sirvió como base para una de las posiciones del cual habla el informe Belmont. Entonces, a partir de aquí, se crea también comités interinstitucionales que son los que tienen que delimitar cuáles son las condiciones para poder trabajar en estudios y sobre todo en estudios que van a tener como participantes a personas humanas. Y también es reconocido como una primera declaración de principios, ya que marca un poco un estándar para la ética y la bioética clínica. Tiene elementos filosóficos, por eso se le conoce también como principios de ética biomédica. Vamos a hablar algunos de estos principios. Hoy en día, cuando hablamos un poquitito de la investigación que vamos a realizar, justamente nos piden que tengamos en cuenta estos principios en general. Y el primer principio es el de la no maleficencia. Quiere decir que el estudio no acarree daño a las personas quienes van a ser parte de este estudio. Es muy importante, sobre todo para atender que no en aras de la ciencia y los avances tecnológicos se permita avanzar sobre el bienestar y los derechos de las personas. Esto se aplica directamente, sobre todo en investigaciones de tipo médico, en donde se practica, vamos a decir, el, los experimentos, sobre todo con grupos de control, como para poder ir viendo el desarrollo que puede tener em, un abordaje o una intervención médica, por ejemplo, de un medicamento. Otro principio es el de beneficencia. Eso quiere decir que el participar del experimento o de la investigación tendría que em, tener algún tipo de beneficio para la persona o en todo caso em, que sea algo equilibrado. Esto es obviamente la responsabilidad del investigador
ver que esto se cumpla, pero sobre todo hace que este principio hace que la decisión de participar y no, o no participar de una investigación sea por parte del paciente. Y a partir de ahí entonces se desprende el tercer principio, que es el principio de autonomía, en donde el paciente puede decidir o el participante si está de acuerdo o no, si elige participar o no. Sobre todo es importante aquí decir que el participante tiene que tener la libertad de poder decidir sobre todo por sí mismo, no tener ninguna influencia externa que tenga que ver con cuestiones de creencias religiosas, filosóficas y mucho menos monetarias. Debe existir un aspecto del consentimiento informado que vamos a tratar más adelante, esto como una condición sine qua non y una protección legal sobre el proceso que se va a desarrollar. El siguiente principio es el principio de justicia, que habla de por un lado, la distribución equitativa. Esto es aplicable a todas las investigaciones científicas, un acceso igualitario para todas las personas, sobre todo apuntando un poco a eliminar las diferencias entre personas que tienen más o menos recursos. Otro principio sería el de la no discriminación, evitando juicio por raza, etnicidad o género. Y el cuarto sería de protección especial, apuntando un poco a las poblaciones vulnerables. Y a partir de acá entonces vemos como una línea de tiempo empezando allá por la década de los pre-50, ¿verdad? Con el Código de Nuremberg. Luego la Declaración de Helsinki, en donde se habla sobre algunas protecciones adicionales para personas vulnerables, vendría a ser como un complemento del Código de Nuremberg. Y en el año 1993 se escriben las pautas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas para la aplicación, sobre todo en países en desarrollo, o sea, los países con menores recursos. Entonces tuvieron esto como un documento en donde pueda defenderse sobre todo los derechos de las personas de sus poblaciones en el caso de participar de investigaciones lideradas por países más pudientes. Y después ya durante el decenio desde el 2000 en adelante tenemos la estandarización de algunos criterios, sobre todo para los ensayos clínicos. Entonces vemos que, si vamos a recordar los números, tenemos 7 principios generales para investigación con seres humanos. Vemos que esto empieza a tomar forma a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en donde se escribe la primera norma internacional de ética en investigación, y luego vemos que existen 4 principios básicos específicos, que repito, son los de no maleficencia, la beneficencia, autonomía y justicia. Vemos entonces que existen algunos protocolos y documentos que ayudan a la regulación y supervisión de estos ensayos clínicos. Entendemos los ensayos clínicos entonces como investigaciones experimentales en donde existe una intervención, y de modo que esa intervención pueda ser no solamente inocua y sea útil y justa. Entonces tenemos acá algunas pautas que están escritas y descritas en estos documentos. El primero de todos es el de la evaluación científica y ética, en donde se exige que estos protocolos, antes de su aplicación, sean revisados por comités independientes eh, al equipo investigador. Eso quiere decir que el equipo investigador debe someter a otro equipo, sobre todo especializado. En Paraguay nosotros tenemos la DINAVISA, que es la entidad gubernamental encargada de aprobar los comités de ética en salud, y existe un protocolo, no, existe un listado de requisitos para la aprobación. Entonces eso es importante también conocer, podemos encontrarlo en internet. También el segundo punto vendría a ser una aprobación previa. No se puede empezar un estudio y luego estar analizando los aspectos éticos. Es obligatoria
la revisión antes de iniciar cualquier tipo de investigación. Por otro lado, también un seguimiento continuo que implica justamente poder estar realizando un monitoreo de cómo está yendo esa investigación. Esto es muy importante porque por un lado implica que no es posible terminar eso de golpe, y por otro lado también un estar reflexionando permanentemente sobre el estado de la investigación para ir corrigiendo eventuales sesgos que pueda estar o situaciones que puedan tener algún tipo de repercusión negativa sobre los participantes. Y por otro lado, la documentación completa. Entonces es por eso que hablamos de una intervención en pasos, en donde primero hay un protocolo que se pone a disposición de un comité de ética que luego aprobado, entonces puede llevarse a la aplicación. Siguiendo esto tenemos los resultados que pueden analizarse. También es importante la acotación y el reporte de algunos incidentes que pueden haber ocurrido, y por sobre todo, muy importante, el tema del consentimiento. Vamos a ver entonces en cuanto al consentimiento informado. Justamente esta es una herramienta importantísima siempre y cuando vayamos a trabajar con personas humanas. Es importante que esto esté bien delimitado y sobre todo que expliquemos la manera en el apartado metodológico de cómo hicimos entender a las personas el consentimiento informado y de qué manera ellos nos dan su consentimiento. Entonces es bastante importante decirlo explícitamente en el documento de presentación. Por un lado, debe existir un acuerdo por escrito. Actualmente, a través de los medios tecnológicos y de redes sociales, podemos desarrollar inclusive algunos formularios que nos puedan ayudar a mostrar la información por un lado, y por otro lado, con los eh, parámetros de seguridad del propio usuario, el usuario puede dar el consentimiento y autoriza la participación con pleno conocimiento. Es importante también entender de que debe existir un documento en donde se exprese explícitamente que el participante reconoce estar de acuerdo y también conoce los derechos como participante. Esto también es importante entender que es un proceso continuo, no solamente en el momento de dar el consentimiento, sino a lo largo de todo el estudio. Estas pautas deben seguir rigiendo, y sobre todo entender de que nuestros participantes pueden, bajo este concepto de la decisión autónoma, decidir retirarse en cualquier momento, así como lo hicieron para decidir participar. Entonces, sin coacción y con la información completa, aunque la primera decisión haya sido participar, ellos pueden retirarse en cualquier momento. Otra cuestión importante es que la investigación, para convertirse en una fuente con validez científica, es imprescindible que mantenga todos estos aspectos éticos, de modo a poder erigirse en una fuente de información en el área científica y académica. De esta manera, cuando tenemos en cuenta todos estos aspectos, entonces podemos decir que nuestra investigación puede realmente llegar a ser una fuente de contribución al conocimiento en el área en el que nos desempeñamos. En ese sentido, entonces, tiene que aportar un valor científico significativo. Debe estar basamentado, obviamente, en estudios previos. Esto también es muy importante, y debe contar con una metodología sólida, sin defectos técnicos o de diseño, y por eso es importante que el equipo investigador pueda compartir con otros colegas, por ejemplo, el protocolo, para poder recibir algunas medidas de mejora y que la puedan aplicar antes del inicio de la investigación. También es importante hablar sobre la evaluación de riesgos y los beneficios. Debe existir un equilibrio apropiado, o un equilibrio entre ambas situaciones. Obviamente, los riesgos no pueden ser mayores que los beneficios, y debe existir un conocimiento del potencial de riesgo por parte de los participantes.
este sentido, también es importante que los investigadores hablen sobre los posibles riesgos, eventos secundarios o alguna otra situación que pudiese ocurrir. También es importante no hacerle pasar a los pacientes por riesgos injustificables, o sea, someterlos a riesgos sin un beneficio equivalente. Recién dijimos que no podemos someterle a nuestros participantes a una situación que tenga mayor riesgo que un potencial beneficio. Ya lo dijimos anteriormente, esto tiene que estar en constante reflexión y análisis para ver que esta situación permanezca a lo largo de la investigación. Y por último, los beneficios potenciales deben ser no solamente para el área académica científica, sino también debe existir un beneficio para los participantes. Otra cuestión muy importante, sobre todo en el área de la atención en salud, es el aspecto de la confidencialidad. Esto quiere decir que deben existir medidas de protección, sobre todo em, debe ser el comité de ética que revise el protocolo, pueda entender muy bien cómo se van a proteger estas situaciones, limitando el acceso a información no pertinente o innecesaria, información personal, también eliminar o cegar los datos que hagan identificable a las personas que participaron en la investigación y, por supuesto, determinar que esto esté almacenado en un lugar seguro. En ese sentido, tenemos algunas situaciones identificamos como desafíos potenciales y tienen que ver con eh, cómo establecemos la seguridad para que no se revele sobre terceros a personas no participantes estos datos que son de cuidado, los datos de las personas que participaron con nosotros. También es importante revisar en qué punto órdenes judiciales pueden obligar al acceso de estas informaciones restringidas. Entonces, un aspecto muy interesante que cada uno dentro del área, sea de la medicina, de la nutrición, psicología, tiene que conocer cómo obra la justicia en cada una de las áreas y sobre todo los requisitos legales para su notificación. En cuanto al principio de justicia en la investigación, entonces ya hablamos de esto, debe existir una distribución equitativa, una representación adecuada, si es que vamos a hacer estudios poblacionales, todos los tipos de población tienen que estar representados y deben estar participantes en la caracterización de la población de un estudio. Y sobre todo, tenemos que apuntar a que si vamos a trabajar con personas vulnerables, por ejemplo, con niños, con personas en situación de calle, con personas de la tercera edad o con algún tipo de em, trastorno o de discapacidad psicosocial, entonces tener un apartado especial de ver cómo vamos a prever que puedan ser respetados todos sus derechos. Y por supuesto que los beneficios sean compartidos no solamente en el área de la ciencia, sino también por los participantes. En muchas em, legislaciones están previstas justamente y las investigaciones, si es que van a hacer investigaciones de, digamos, aplicación de una experimental de algún abordaje, tiene que tener en cuenta la indemnización por la participación en la investigación. Por ejemplo, podría hablar de un pago de gastos, cubrir todo lo que tiene que ver con los procedimientos y los medicamentos, los reactivos, o en todo caso también prever una compensación justa en el caso de que exista algún tipo de daño por la intervención que se realizó. Debe existir, obviamente, repito esto, una información previa y un consentimiento previo sobre estas situaciones y obviamente la remuneración tiene que ser razonable tanto para el investigador como para los participantes si es que eso amerita.